que ese es el problema, que yo creo que al no ser el FaceTime, yo creo que lo que tú dices, la protección de datos, te banea, ¿sabes? Te dice, pues hasta aquí, y tú dices, pero ¿qué? Pero bueno. Vale. Voy a ponerme una vela. Vale, porfa. Y otra para mí también. Es roba. Ah, qué bonita. Me gusta mucho ese color. Es navideña. Vale, pues Bueno, ahora a ver si no sale el sol ahora y me jode. bajo un poco la persiana, digo, a ver si, porque ahora, Vale. madre mía. Ahora, un día que sale el sol al año me tiene que pegar a mí en la cara. Vale, pues empezamos ya, ¿no? Segundo intento. Segundo y último, por favor. Venga, Sí. empiezo, ¿eh? Bueno, buenos días, Marcos. Primero de todo, es un placer saludarte y me gustaría empezar charlando de tu nueva novela publicada el pasado 15 de diciembre en tu perfil social de Instagram, Sounds Coven, perdona mi inglés, traducido, ¿no? Aquelarre de Sounds. Sí. Vale, perfecto. Y bueno, leyendo acerca de ti, descubrí que una de tus debilidades era escoger título, pero como bien mencionaste, ¿no? En tu presentación, en esta ocasión, ¿no? Es debido a la situación o donde se desarrollaba la historia. Y mi pregunta es, ¿por qué ha sido en inglés? Entonces, me gustaría saber por qué esta vez ha sido en inglés y porque en tus otras novelas han sido en castellano. Pues esta novela, o sea, el interior sigue siendo en castellano, todo normal, no hay ningún problema, pero el título ha sido más fácil de elegir primero porque era más indicativo, no es tan poético como a lo mejor en los anteriores, donde no te explica tanto de qué va la obra. En esta es más claro, Swans Coven, el aquelarre del cisne, porque, bueno, no es porque nada un cisne, sino porque tiene lugar en Swans Island, que es una isla del estado de Maine. Entonces el título tenía que ser en inglés, porque al final no es el idioma en el que está escrito la obra, pero es el idioma que se supone que están hablando todo el rato las protagonistas. Entonces, y como el título de la obra es el nombre de luego otra cosa que aparece en la obra, tenía que ser en inglés, o sea, viene al caso. Y sí, me ha resultado más fácil por eso, porque es más claro, aunque también tuve que seguir un proceso hasta llegar a este final, pero me ha llegado mucho más fácil que con los anteriores, porque no es tan poético ni tan rebuscado. Claro, entonces a mí también me llama la atención, ¿no? Que se desarrolle en el estado de Maine, porque cerca de allí está la ciudad de Salem, donde la famosa caza de brujas, en el estado de Massachusetts, muy cerca de allí. Entonces, me gustaría saber si hay algún tipo de relación, ¿no? Entre estas. Pues en un principio no, pero bueno, si te fijas sí que tienen las dos un poco el mismo paisaje, los mismos colores, un poco así como la atmósfera del norte de Estados Unidos, que es muy otoñal, muy bucólica, pero no, yo creo que está situada en Maine por la película de Casper, que es como esta de los años 90 con la Christina Ricci. Me gusta a mí ese tipo de colores, ese paisaje creo que venía muy bien para la obra, y entonces imagino que, si te digo la verdad, no me acuerdo bien, ojalá acordarme, pero no le presté mucha atención a la hora de pensarlo. Entonces imagino que busqué alguna isla por aquella zona o a lo mejor buscando islas de Estados Unidos, no te sé decir, pero sí que estoy seguro de que es en Maine por Casper. Me conozco lo bastante bien como para saberlo. Me parece perfecto. Una película además maravillosa. Y bueno, también me gustaría decirte por qué elegir Estados Unidos. Claro. Pues la verdad es que en un principio no iba a ser en Estados Unidos, iba a ser en Londres, pero yo creo que a raíz, seguro, es que te contesto imaginando, ¿no? Yo, narrativa. Imagino que me puse la película aquella tarde, pues, por lo que fuera, porque la veo muchas veces, y dije, ¡ay, qué bonito me pega la historia aquí! Y seguramente dije, pues aquí. Pero si te digo la verdad, no hay nada en concreto que diga, no es relevante para la historia. Podría ocurrir en Polonia y sería la historia la misma. Vale, de acuerdo. Y otro de los, bueno, hay muchísimos aspectos a destacar en tu nueva novela y uno de los que me gustaría a mí destacar de este libro es el trabajo de documentación previa, que te tengo que decir que es digna de admiración, sinceramente. En el libro mencionas, ¿no? Diferentes rituales como el Sabbath celta, el Samhain. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque es muchísima información la que has recopilado, entonces me gustaría saber cómo ha sido este proceso. Pues en este caso no ha sido tanto documentarme para la obra, sino que yo ya tenía toda esta información porque durante años he estado estudiando temas que me interesan muchísimo y luego decidí aplicar, o sea, escribir una obra sobre todos estos temas que yo ya conocía y que me interesaban.
pero yo, pues a lo mejor los últimos 3 años o así, he estado estudiando mucho sobre alquimia, sobre medicina natural, uso de piedras, de velas, historia, folclore, la España mágica, todas las leyendas que tenemos nosotros sobre brujas, cultura celta, neopaganismo, religiones Mm. así en general. Todos son temas que me han interesado muchísimo siempre. Sí, es que eso te iba justamente a mencionar, el libro de la España mágica, que aquí en España, ¿no? La gente se olvida, ¿no? De aquí que tenemos es una cultura de culturas y tenemos, como una riqueza, ¿no? Cultural en Hombre, cuanto a hadas, diferentes rituales que ahora serían considerados como paganos. aquí, de hecho, porque la gente no se da cuenta, no cae en que aquí en España, sobre todo en el norte, vivían los celtíberos, que eran pueblos celtas, al fin y al cabo. Entonces trajeron parte de su cultura, y también aquí en la propia España se ha fraguado pues cuantísimas leyendas en el norte hay sobre brujas, meigas, lamias, todo tipo de hadas, rituales del Día de los Muertos, rituales de medicina natural, de animales fantásticos. Aquí en España, si tú te pones a investigar, hay muchísimas, o sea, es un país con cuantísimos miles de años de historia y Muchísimo. de leyendas y de brujería y de incluso hoy en día, vamos, sin parar. A poco que te pongas cuarto milenio, vas a ver casos. Exacto, ¿no? Si eso te iba a decir, que también mucha gente se piensa que Halloween te dice, no, eso es de Estados Unidos. Y tú dices, perdona, Pero no. perdona. Antes de que Estados Unidos fuese un país, aquí en el norte de España ya se celebraba la Noche de los Difuntos, ya se encendían hogueras para ahuyentar a los espíritus, ya se rellenaban nabos con velas, Es muchísimo antes, o sea, en el año 500, por decir una fecha, ya se celebraban aquí esos ritos. exacto. Y bueno, me gustaría, cabría destacar, como hablas de rituales, amuletos, que a mí me ha fascinado, que no son las típicas brujas, ¿no? A lo que dicen, pues aquí, a ver si me puedo explicar bien, como las brujas que podemos vislumbrar, ¿no? Tanto en televisión o series, sino que están utilizando pues rituales, piedras, que son más reales, partiendo del género del que estamos hablando. Entonces es algo que no es como Sabrina, ¿no? Que hacía Clint. Sí, O hombre, a mí bruja. yo soy el primer fan que me ponía Sabrina y me encanta, y ojalá tener con el dedo ser omnipotente, pero yo sí que es verdad que, aunque he consumido mucha ficción de ese tipo, tenía ganas de, últimamente, antes de decidir escribir este libro, yo buscaba libros en los que poder ver reflejado todo eso, ¿no? El uso de plantas para medicina natural, el uso de piedras, la energía de los cristales, los colores de las velas, y no encontraba ningún tipo de ficción así, o sea, de libros de texto y vídeos sobre ello, muchísimos, los que quieras, información, pero no una historia donde hubiese brujas reales que yo pueda conocer o con las que pueda hablar, wiccanas, o brujas que practiquen neopaganismo. Yo mismo en mi casa en España tenía mi altar con todos los cristales, y yo sabía qué cristal tenía a lo mejor que sostener para recibir esa energía, o qué velas poner dependiendo del color, o hacer dibujos propiciatorios, o los símbolos celtas. Yo sé qué símbolos representa cada cosa, y no veía eso reflejado en ninguna historia, Claro. y me apetecía. Pues es fantástico, de verdad, que la labor de documentación, de buscar, la verdad que ha sido fascinante. Y claro, me gustaría saber quién o quiénes han sido las personas que te han podido inspirar. Ya no solo hablo de autores o autoras de libros, ¿no? Sino creo que también personas cercanas a ti. Sí, por ejemplo, mi amiga Mimi, que es bruja. De hecho, hay muchas más brujas hoy en día de lo que la gente pueda pensar. Gente Sí, 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 sí. que realiza todo tipo de rituales, y ya no solo... Porque hay que diferenciar neopaganos y brujas. Que la gente piensa que toda la gente que sigue la religión Wicca es bruja. Y no, normalmente va unido de la mano, porque la brujería, tal y como se concibe hoy en día, es más una conexión con la naturaleza, con los cristales, como dar el uso apropiado a las plantas con sus propiedades mágicas y medicinales. Y hoy en día hay mucha más gente que sigue esa doctrina de lo que la gente pueda pensar. Y mi amiga Mimi, por ejemplo, lo hace. Y luego, aparte, en mi familia, todos estos temas siempre se han tratado con mucha naturalidad. No a lo mejor de utilizar las plantas mágicamente ni los cristales, pero sí que mucho pues el tarot, los espíritus, la energía del universo, los otros reinos. Mi familia es del sur, porque me ahogo. Y sabes que ahí siempre se trata todo esto como... Hay como una mente más abierta respecto a la magia, a los rituales, a los curanderos, al mal de ojo, Sí, a la superstición, el duende andaluz, ¿sabes? Siempre se ha sí, sí, creído más en sí. esto.
No, sí, sí, eso siempre se ha dado. Yo tengo familia yo también soy del sur. Y bueno, sí que es cierto que siempre se ha hablado de esto, ¿no? Del duende, de los rituales, de ir siempre al curandero, al Sí, sí, sí. practicante, o sea, eso siempre se ha dado, la verdad. Y bueno, también me gustaría comentar que en tu presentación mencionaste que escribiste esta novela en cuarentena, ¿no? En esta cuarentena tan posapocalíptica. Y además ahora estás residiendo en Londres. ¿Cómo ha Ujú. influido la pandemia y la ciudad en la novela? Pues la ciudad me inspiró porque cuando yo empecé a pensar en escribir esta novela, me vine de vacaciones aquí una semana. Entonces sí que me inspiró mucho era otoño y la atmósfera así como muy mística que se respiraba, los ríos, los canales con los barcos, la naturaleza, los cementerios aquí son muy inspiradores. Es como todo muy de cuento, ¿no? Tú vas pasando por la ciudad, a ver, por el centro no, obviamente, pero No, claro. por fuera de la ciudad, sobre todo en los pueblos, y eso como si fuese una película, parece que estás en un cuento, no parece de la vida real. Y me inspiró mucho eso. Y luego la cuarentena lo que me permitió fue no tener ninguna preocupación de ningún tipo, ni económica, ni no tenía que ir a trabajar, no tenía que hacer absolutamente nada, no tenía ni que hacer la compra, estaba en casa de mi madre. Entonces tenía todo el tiempo del mundo para escribir, para revisar, para estar tranquilo, para hacer Claro, deporte. Eso fue, gracias a Dios, lo único que me permitió volcarme en esto. claro, volcarte no de lleno. Sí, sí. Eh, Siguiendo con el tema de esta cuarentena, que durante este tiempo se ha hablado de la empatía o la falta de ello. No sé si puedo hablar hasta aquí, porque yo creo que tú sabes por dónde voy. Sí, sí, sí. Vale. No sé si, o sea, entonces a mí me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Que el poder de unas brujas es la empatía, ¿no? Y me ha parecido un tema bastante importante a destacar. Sí, bueno, aquí me gusta hacer una distinción entre lo que es la empatía como cualidad humana tal cual la conocemos, de yo me pongo en tu lugar y quiero pensar en lo que tú sientes, y lo que es el don de la empatía hablando mágicamente, que sí que existe hoy en día. Yo me considero una persona empática en ese sentido de que, aunque no estés hablando con esa persona, sino que la vibración que está emitiendo, esa Mm. emoción se apodera de ti, de verdad que tú sientes eso. Y es el caso de, mira, hablando de esta bruja que su espíritu familiar es una urraca, se me ha puesto una aquí en el árbol, Ah, mira. la magia la hemos atraído. Esta bruja es empática porque sí que es capaz de percibir la emoción de esa persona a nivel extremo. Yo lo he llevado todo ya a la ficción, es Claro, narrativo, pero sí que es un don mágico que existe. La gente a lo mejor que somos más susceptibles, más sensibles, podemos captar esas emociones y pueden influir en nosotros. La gente claro. que está más fuerte energéticamente lo bloquea. Claro, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que te dicen que a lo mejor es muy sensible o te lo tomas todo a pecho, ¿no? Y al final dices, no. Es que a lo mejor mi vibración energética, yo soy una persona sensible, exacto, susceptible de los cambios energéticos, y eso existe. Claro. Que quemo la casa. ¿Ya? ¿Se ¿Ya? queda? Sí, es que me Vale. está... Bueno, hay una particularidad del libro que a lo mejor no ha sido, para ti a lo mejor ha sido, no es importante, pero a mí me ha parecido bastante interesante, y es que los objetos de las protagonistas tienen que tener una historia, ¿no? ¿Es así en tu vida real? Sí, a mí me encanta. Yo soy una persona que, como persona que adora las historias, me gusta tener una mesa y decir, pues esta mesa la he comprado en un mercado medieval por lo que sea, o este mueble lo encontré en la calle Mm. por casualidad y yo lo he restaurado. De hecho, la mayoría de cosas de mi casa, incluso los árboles de Navidad, son de la calle, o muebles que a mí me gusta restaurar, o regalos, o que he hecho yo mismo. Siempre me gusta que haya una realidad en todo lo que me envuelve. No me gusta la revista que coges salón comedor con kit completo y es todo ya los muebles comprados y todos son iguales. No, me gusta que sea todo ecléctico, que cada mueble tenga su personalidad, su historia, que sea algo especial para mí. Pues es fantástico, la verdad es que lo comparto. Y bueno, no sé si puedo seguir hablando de los personajes, tampoco quiero contar mucho más allá, pero tratas diversos temas que para mí me ha parecido de una naturalidad digna de admirar, y deberían de tomar nota autores y autoras, y sobre todo es en el tema de la inclusión. Me gustaría Sí, saber qué personajes hablo, ¿no? sí, de hecho, esto fue muy a propósito, porque yo, a ver, tampoco me voy a llevar aquí de como que yo soy lo más. Yo tuve que hacer Mm. un ejercicio dentro de mí y decir, ¿cómo puedo hacer que mi novela sea inclusiva? No me salió de forma natural, por desgracia, porque todos Mm. tenemos que trabajar. Yo soy una persona cisgénero blanco del primer mundo, claro.
Claro, sin sí. ninguna discapacidad, pues, por así decirlo, ¿no? Es muy difícil para nosotros, en la sociedad en la que vivimos, pensar cómo puedo hacer que estas otras personas se vean reflejadas. Porque a todos nos gusta vernos reflejados en las historias que leemos. Exacto, Y uno de los personajes es sordo. ¿Cuántas personas sordas hay en el mundo? ¿Por qué uno de los personajes no puede ser sordo? ¿O por qué la otra no puede ser de la India? exacto. Yo tuve que hacer ese ejercicio dentro de mí y creo que es un ejercicio que ya nos tendríamos que hacer todos durante el día a día y yo también más todavía. No, claro, totalmente de acuerdo, la verdad, porque parece ser, ¿no? Que yo cuando leo novelas, muchas novelas de ellas, cuando leo un clásico, pues te lo imaginas, ¿no? Porque un clásico al final está Claro, era escrito, otra época. claro, en un contexto histórico-cultural diferente, pero libros actuales que yo digo, no pueden ser que todos sean cis, heterosexuales y blancos todos, y Uh-huh. preciosos y perfectos. Y de hecho, si tú lees una historia a lo mejor sobre una persona amputada, o una persona ciega, o una persona calva, Mm, siempre la historia se basa en eso que lo hace diferente. No es una persona ciega que cuenta cómo consiguió un trabajo y una historia de amor y ganó la lotería, sino que cuenta cómo se quedó ciega o cómo vive con esa ceguera, siempre todo alrededor y acerca de sí, eso, o de cómo se quedó cojo o en silla de ruedas, o cómo la deformidad le afecta a su día a día. Siempre se centra en eso, como que no tiene una vida normativa. sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la verdad que me ha parecido un tema bastante importante a destacar, sobre todo porque para mí en la novela de verdad que no es que dice, pues sí, o sea, ¿por qué no poder hablar totalmente natural de estos temas sin pensar en plan de, oh, pues sea que, ¿sabes? Como lo que Uh-huh. tú dices, que sea normativo al final. Claro. Y bueno, asimismo, el personaje de Ethan, que es el chico que está sordo, comentaste en tu presentación que no era un personaje que estaba planeado, pero al final está dentro de la obra. ¿Y qué ha supuesto para ti, Ethan? Pues para mí supuso darle la vuelta a la historia completamente, porque en un principio las protagonistas que yo tenía pensadas clave sí o sí, la primera en la que pensé fue en Amber, que es como la más simplona. A ver, es una muchacha normal, no tiene nada especial, aparte de ser bruja, es una bruja más tradicional, pero no tiene nada como Ethan, que es sordo, o Opal, que es ciega de la India. Pues he tenido que trabajar más esos personajes. Entonces la más cercana a mí fue Amber, por eso fue la primera en aparecer. Y luego Ethan llegó cuando yo pensaba, a esta historia le falta algo. Siempre le faltaba la chispa para que ya fuese perfecta y ya poder empezar a redactarla. Y cuando apareció dije, pues esto es, porque ya le dio toda la vuelta a la historia, cambió el significado de todo lo que ocurría, ya me tuve que reinterpretar toda la historia a partir de él. Pues es que es de verdad que cuando lo lean las personas, yo creo que les va a encantar. Ay, gracias. A mí la verdad es que es mi personaje favorito, ¿eh? Es impresionante. Y bueno, ahora, perdóname, ¿vale? Pero esta es la típica pregunta de rigor que siempre se tiene que hacer y es si tienes en marcha alguna obra y qué piensas de las secuelas. Pues ahora mismo no tengo intención de escribir nada. De hecho, aún estoy con el proceso de publicación de esta, entonces entre pitos y flautas tengo la cabeza ahora mismo desquiciada. Y no tengo intención de ponerme a escribir nada serio, pero sé qué es lo que voy a escribir cuando lo escriba. Sí que va a ser una novela de juvenil y va a ser bastante social, pero no tengo intención de escribirla en un futuro próximo. Y sobre las secuelas, pues a ver, si es una secuela que la historia ya estaba pensada así de antemano, como por ejemplo Juego de Tronos, que ya estaba pensado para ser varios libros, o El Señor de los Anillos, la primera necesita de la segunda y de la tercera, porque es toda una continuidad. Pues me Exacto. parece maravilloso y al final es una historia, solo que está dividida en tres, pero sigue siendo la misma historia. Lo que no me parece bien, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero Claro. a mí no me gusta como consumidor es una película que yo la he visto y ha triunfado, nos ha encantado, y luego a raíz de eso, como ha triunfado y ha sido un éxito económico, decidir hacer la segunda. Como hay muchos casos, pues Gris 2, La Bella y la Bestia 2, que era completamente innecesaria. Sí, Pues este tipo de secuela, yo por ejemplo ahora, si esta historia se convirtiese en un bestseller y me dijeran, escribe la segunda parte porque va a dar mucho dinero, pues a ver, me tendría que ver en la situación, porque al final yo soy humano imperfecto y a lo mejor lo haría.
Claro. Pero ahora en este momento lo pienso y digo, pues no me parecería bien porque no es una historia que pida una segunda parte. Claro. No, sí, te entiendo perfectamente, la verdad. Es según la situación en la que cada uno se ve, pero sí, hay a veces que hay algunas secuelas que dices son totalmente no me estás contando nada. No. No. Y son horribles normalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, cambio totalmente de tercio. Hay que decir que eres todo un artista multidisciplinar, fotografía, escritura, collage e incluso ahora podcast. Sí. ¿Te atreverías a hacer audiolibros o incluso venderlos? Pues mira, si me dijeran de hacer un audiolibro de mis historias, te digo sí. Si me presentan un proyecto en el que se va a hacer con buena calidad y se va a respetar se va a hacer con respeto y con profesionalidad, sí. Sobre todo porque yo en este momento de mi vida, ya con 27 años, soy realista y digo, mira, esto es un producto, ¿va a vender? Sí. ¿Me va a aportar reconocimiento en una buena repercusión? Pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya vivo en el mundo real, por desgracia. Ahora, si me dijeran grabarlo yo, no, ni muerto. Vamos, yo a lo mejor te puedo grabar una comedia o mi podcast que si lo escuchas te ríes un rato, pero yo no te podría narrar un audiolibro de misterio porque y abrió la puerta y de repente un susto. No te daría miedo, te daría risa. Totalmente, sí. Bueno, pues una puerta que se pueda abrir, ¿no? Oye, mira, si alguien quiere leerme un libro. Ahí estás. Y bueno, en tu página web he observado el collage como una expresión artística para ti, ¿no? Y a mí personalmente me gusta un montón. Entonces, me gustaría saber si sigues con el proyecto y si te atreverías a realizar un libro de collage. A ver, seguir, sí, yo hago collage casi siempre. De hecho, casi todos los días, si encuentro una revista, aunque no haga un collage, la abro, busco las piezas que luego guardo para más adelante. Como veis, aquí en mi pared tengo mucho collage, que yo me decoro incluso con eso. Pero publicar un libro de collage no lo creo. Una exposición sí, pero un libro no, porque hoy en día yo creo que eso ya está muy desfasado. Porque un libro de collage, incluso de fotografía, aunque a mí me gusta mucho la fotografía, yo no compraría un libro de eso. Y yo creo que el consumidor, a no ser que sea un libro de Andy Warhol o Okalele o un fotógrafo así como icónico, que lo tengan porque lo admiran o ha sido histórico como pieza de coleccionista, no creo que hoy en día haya mercado para ello. Claro. Aparte, imprimir un libro así es muy, muy caro y no siempre te saldría rentable. Claro, sí, al final hay que ver, ¿no? Realmente si puedes salir beneficiado o todo lo contrario, o realmente es una Claro. de dinero. Bueno, ya la última pregunta, ya por último, este último libro es de género fantástico, podríamos definirlo, ¿no? ¿O cómo lo definirías? Sí, fantasía, realismo mágico. Realismo mágico, sí, mejor, realismo mágico. Sí, no sé, a ver, es fantasía porque también tiene toques, aunque yo he intentado plasmar a las brujas lo más realista posible, hay momentos que obviamente el lector va a saber cuáles son, no son muy realistas, es fantasía, es ficción. Pero sí, es fantasía juvenil. Vale. Entonces, bueno, ya tu próximo has dicho que no vas a escribir, pero bueno, entonces, ¿cambiarías de género? O sea, si escribieras un libro, imagínate, sé que no, pero ¿cambiarías de género o por el contrario has encontrado aquí una estabilidad en cuanto a tu escritura? A ver, estabilidad no, porque yo la verdad es que soy una persona muy ecléctica e incluso en fotografía, tuve mis fotografías y siempre hay un estilo personal, pero hago de todo. Yo, por ejemplo, en mi primera novela, Los caracoles tienen boca, no tiene nada que ver con La rebelión de las hadas o con esta. Me gustan varios géneros, tanto como lector como escritor. Sí que es un género que me gusta mucho, mucho la fantasía y espero a lo largo de mi vida escribir más fantasía, pero, por ejemplo, el próximo que tengo pensado no es fantasía. Sí que es juvenil, pero yo voy cambiando de género, la verdad. No me importa. No me quiero encasillar, decir, solo voy a escribir sobre esto, porque si hay más de un género que me hace feliz, como Claro. Roald Dahl, por ejemplo. Claro, ¿por qué no cambiar, no? Claro. Bueno, pues es fantástico. Muchísimas gracias, Marcos, por atenderme en esta situación de pandemia o post-pandemia, ya no sé. No, Tú a en ti, Reino mujer. Unido, yo aquí en Alicante, esto parece tú a Londres y yo a California. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. A ti, a ti. Un placer. Bueno, hasta luego, un beso. Adiós. Adiós.